Ya. Ya, yo estoy ahí adentro. Ahora vamos un segundo. A ver, puedes hablar. Un momentito, lo corto acá porque va a filtrar. A ver, ¿me puedes escuchar? ¿Por acá me escucha? Vamos a empezar con el curso de especialización en Business Process Management, la primera unidad, que nos trata sobre la introducción a la gestión de procesos. Como sabemos, Business Process Management, sus siglas son BPM. ¿Qué te quieres decir traduciendo al español? Gestión de procesos de negocio. Como cualquier metodología, necesitamos tener conceptos previos sobre lo que son procesos de negocio, actividades, tareas, lo que hay la diferencia entre estos conceptos, entre estas palabras, para poder luego llevarlo a la práctica, llevar un desarrollo adecuado de lo que es toda esta metodología, estas herramientas que involucran en BPM. Vamos a ver el primer punto, que es proceso de negocio. Para ello tenemos que entender bien claro qué es un proceso. En nuestra vida diaria realizamos muchas operaciones, actividades, tareas, ¿no? La pregunta es, ¿todas de ellas serán procesos? ¿Tendremos procesos en cualquier ámbito de nuestra vida? ¿Y cuál es la diferencia entre un proceso natural o un proceso judicial, por ejemplo, en relación a un proceso de negocio? Es allí donde ahorita tenemos que fundamentar bien nuestros conceptos para poder dar la diferencia y desarrollar correctamente esta herramienta. Entonces vamos a ver qué es un proceso. Hay muchas definiciones en cuanto a lo que es un proceso. Por ejemplo, lo que es una definición un poco teórica nos dice que es una concatenación lógica de actividades que cumplen un determinado fin a través del tiempo y lugar, impulsadas por eventos. Un poco complejo, ¿verdad? Llevándolo a una simplificación de este concepto, nos dice que es un conjunto de actividades ordenados lógicamente y que tienen un fin, que se dan en un determinado espacio y tiempo, ¿de acuerdo? Que se dan oportunamente, ¿sí? Con el objetivo, además, que tienen que tener que transformar algo, es decir, que no todo lo que entra es igual a lo que sale. A ver, vamos a llevarlo a un ejemplo para entenderlo más claramente. En este caso, ya hemos dicho que hay procesos en gran parte de nuestra vida común, cotidiana, ¿no? Por ejemplo, un proceso natural es la gestación de un bebé. En este caso, la entrada podría ser las células reproductivas tanto del varón y la mujer. Y la salida, ¿cuál sería? El bebé. Entonces, todo el proceso es un conjunto de actividades y operaciones que se desarrollan, en este caso, dentro de una mamá, que transforman lo que recibió como entrada y que dan un producto, ¿verdad? Entonces, un resultado. Entonces, tenemos bien claro el concepto de qué es un proceso. Por eso nos dice, hay una entrada, un proceso y una salida, ¿no? Una transformación. Como ya hemos dicho, es un conjunto de actividades internas que de forma coordinada logran un valor apreciado. Obviamente tienen un fin para quien lo ha solicitado, quien lo ha desencadenado, quien lo ha desarrollado. Las actividades internas de cualquier proceso las realizan personas. Normalmente, como hemos dicho, personas, grupos de personas, departamentos o seres vivos, ¿no? Si es un proceso natural, puede ser seres vivos. Los procesos consumen recursos de diferentes índoles. Consumen recursos económicos, tecnológicos, técnicos, naturales.
vamos a ir viendo más adelante algunos conceptos donde vamos a ver cuáles son los recursos que pueden consumir un proceso en diferentes ámbitos. Ya. Volviendo al ejemplo de la gestación de un bebé, ¿consume recursos? Sí, consumen recursos, por ejemplo, alimenticios, la mamá necesita comer, necesita recursos tecnológicos, controlarse, hacer su ecografía, hacer los chequeos, ¿no? Recursos humanos, también el doctor que necesita evaluarla constantemente. Incluso un actor también debería ser el papá que está dando apoyo, ¿verdad? Entonces son recursos que está consumiendo. Para un mismo proceso pueden haber procedimientos alternativos. A ver, nos dice procedimientos alternativos, ¿a qué se refiere? Primero tendremos que ver, para esclarecer estos conceptos, lo que es un procedimiento y lo que es un proceso. ¿Serán iguales o serán diferentes? Veamos. Un procedimiento son la serie de instrucciones o la serie de pautas que va a seguir un proceso para desarrollarse. El proceso es en sí todo lo que se tiene que hacer. En cambio, los procedimientos son la serie de pautas. A ver, veámoslo. Por ejemplo, un proceso podría ser la preparación de un queque, ¿no? Entonces, el procedimiento viene a ser todos los pasos que tiene que hacer para elaborar ese queque, toda la receta. Por ejemplo, batir los huevos, mezclar con la harina, echar la leche, ¿no? Derretir la mantequilla, luego mezclar bien, meter al horno. ¿Sí? Entonces, todos esos pasos son ese procedimiento que tiene que hacer el proceso para ejecutarse. ¿Se entendió? Entonces, ahí la diferencia entre esos dos palabritas. Ahora, nos dice el enunciado que para un mismo proceso pueden haber procedimientos alternativos. ¿Qué quiere decir? A ver. Si tenemos la preparación de un queque, no siempre todas las personas o siempre lo vamos a ejecutar exactamente igual. Puede ser, hoy día se me dio la ocurrencia de hacerlo al revés. Primero, en vez de batir los huevos, primero mezclo la leche con la harina. Luego recién le echo el huevo, primero incluso la clara y luego la yema, ¿no? En cambio, el día de ayer hice al revés, puse primero los huevos, los batí todos juntos sin separarlos, luego eché la leche y al final cerní la harina. ¿Se dan cuenta? Son procedimientos diferentes, pero de un mismo proceso, que es la elaboración de un queque. Los procedimientos cambian con los cambios tecnológicos. Todo el día de hoy cambia de acuerdo al avance de la tecnología. Ya hay muy pocas actividades o procesos en donde la tecnología no interviene. Entonces, obviamente, si la tecnología día a día va, también nuestros procedimientos van variando, van adaptándose a la tecnología. A ver, veamos cómo se puede dar esto. Retomemos el ejemplo de la preparación del queque. Como muchas veces se da el procedimiento, estoy batiendo a mano, ¿verdad? Batiendo, amasando a mano, incluso abrir la leche con tu cuchillo muchas veces, ¿no? Cuando no había abrelatas. ¿Qué pasa con el transcurrir? La tecnología avanzó, ya hay abrelatas, ¿sí o no? Ya no estás con tu cuchillo chancando, hay abrelatas. Hay la batidora, ¿verdad? Hay incluso mezcladoras ya para que no estés amasando a mano. Hay mezcladoras especializadas, ¿verdad? Entonces cambia el procedimiento. Ya no voy a batir a mano, no me voy a demorar el mismo tiempo, no voy a utilizar el mismo recurso incluso económico. ¿Por qué voy a invertir en comprar mi máquina? Voy a invertir en en pagar la luz. Entonces, los procedimientos cambian. Ya no es exactamente el mismo, pero el proceso sí. La elaboración del queque sigue siendo el proceso, pero el procedimiento ha cambiado un poquito. Entonces, vemos que los cambios tecnológicos sí influyen en la forma en cómo muchas veces se desarrolla un proceso.
Características esenciales de todo proceso. Hay dos características fundamentales que todo proceso en todo ámbito debe tener. ¿Cuáles son? La variabilidad y la repetitividad. La variabilidad refiere a que son los procesos no se van a ejecutar de la misma manera, en el mismo modo exacto siempre. Como ya hemos dicho, muchas veces surgen cambios. Hoy día puedo haberlo batido 100 veces, mañana 101. Hoy día puedo haber batido 30 segundos, mañana 32. Entonces, existen ligeras variaciones dentro de las actividades del proceso que lo hacen que no sea exactamente el mismo. Entonces, hay variabilidad. El mismo hecho de que haya variabilidad nos hace que cada vez aprendamos un poquito más de ese proceso. ¿Por qué? Porque incluso puedo decir que si ayer batí 101, hoy día puedo ver que quizás 102 veces moviendo el tenedor puede ser mejor. O 32 segundos que me ha quedado hoy día puede ser mejor que ayer haber batido 30, ¿no? Entonces hace un poquito que también aprendas. Ahora, en el caso de la repetitividad, nos quiere decir que ese proceso se repite muchas veces. Veámoslo. De nuevo, retomando al ejemplo del queque, ¿sí? Este ejemplo es bastante detalloso, incluso podemos tomar otros, pero este me agrada bastante porque nos ayuda a ver, ver de manera específica estas características. Nos ayuda a despejar algunas dudas. A ver, en el caso de la preparación del queque, si yo tengo un negocio de una pastelería, mi objetivo es preparar queques, ¿no? Pasteles, ¿vale? El caso. Entonces, cada día voy a preparar, por ejemplo, 10 queques de naranja, ¿no? 10 queques de naranja están preparados. Entonces, el proceso se repite una y otra vez. Hoy día 10 queques, mañana 10 queques, pasado 3 queques. Se está repitiendo. No es que es una sola vez. Si es un negocio, normalmente repite muchas veces el proceso. Entonces, el mismo hecho de que varias veces se está repite y repite el proceso, nos ayuda a que seamos cada vez expertos, seamos más conocedores de cómo se desarrolla este proceso, nos convertamos en expertos en este proceso. Porque al yo haber desarrollado, digamos, 5 días la preparación de 10 queques por día, tendré mucho más conocimiento de que el que ha desarrollado una vez, un día, 10 queques, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé ya cuánto tiempo demora, sé qué problemas pueden surgir en la preparación de ese queque, sé cómo solucionar los inconvenientes, ¿no? Sé cómo incluso a veces agilizar un poquito, puedo proponer mejoras, ¿no? Al tener ya la experiencia, puedo proponer mejoras. Entonces, esta característica de repetitividad nos proporciona eso, que cada vez que hagamos una y otra vez, conozcamos más nuestro proceso y sea una oportunidad de mejora, ¿verdad? Tanto de parte del que lo ejecuta muchas veces, como parte en sí del mismo negocio, se vuelve un especialista. ¿Sí? Entonces, tenemos claro estas dos características, lo que es la variabilidad y la repetitividad. Eso lo vamos a encontrar en todo proceso, no solo en procesos de negocios, ojo, procesos también muchas veces naturales como la fotosíntesis, ¿no? De las plantas que se vuelve a dar, que se vuelven a dar, es un ciclo. Entonces, lo encontramos muchas veces y no son exactamente iguales, influyen en muchas condiciones. Ahora, hay ciertas pautas que debe cumplir un proceso, ya sea en cualquier ámbito. Por ejemplo, se pueden describir entradas y salidas, y hemos dicho que el proceso transforma algo. Entonces tiene que tener algo que entra y algo que sale, un producto, ¿no?
El proceso afecta a varios límites organizativos funcionales. ¿Qué quiere decir? A ver, al transformar algo, al tener muchas actividades dentro del proceso, no solo están involucrados los operarios, también afecta al gerente, ¿no? Si por decir, en mi panadería yo no voy a producir hoy día nada, mis procesos quedan en stand-by, mi proceso de producción de queques queda en stand-by, no voy a poder pagar a mis trabajadores, ¿verdad? Voy a tener disminución en recursos. Entonces está afectando a los obreros, por ejemplo, al personal de producción, afecta también a los de contabilidad, porque ya no saben dónde sacar ingresos, afecta a los recursos económicos, afecta al gerente en toma de decisiones, afecta al supervisor, ¿no? Porque los obreros tienen que asignar tareas para que se ocupen. Entonces, los procesos afectan a varios límites. Y a la vez que cruza, obviamente, toda la organización, normalmente no solo cruzan vertical, sino horizontalmente, ¿ya? En ambos lados. Horizontal, línea recta y transversalmente, ¿sí? Muchas veces se desarrollan desde el gerente, desde el director, hasta el ventas incluso, ¿no? Hasta el de atención al cliente, dependiendo el proceso de negocio que se desarrolla o el proceso de empresarial, el proceso natural, cruzan. Cuando hablamos de organización, cruzan vertical y horizontalmente, ¿ok? Ahora, veamos si esta pauta también se cumple, como hemos dicho, en otros tipos de procesos. Sí. Habemos de un proceso natural como era la fotosíntesis. A ver, ¿qué involucra varios niveles? Sí. Si no se da, afecta tanto a la hoja, al tallo, ¿verdad? Afecta. No solo a uno, el que lo ejecuta directamente, sino afecta a los demás. Y de alguna manera ellos también se involucran, ¿cierto? Entonces se cumplen estas pautas. Se habla de metas y fines en lugar de acciones y medios. Se busca más el qué con un proceso que el cómo, ¿ya? No quiere decir tampoco que voy a dejar a un lado el cómo, pero más te fijas en lograr los objetivos. En base a los objetivos tú puedes desarrollar la forma en cómo vas a poder conseguirlos de mejor manera. ¿De acuerdo? El proceso debe ser fácilmente comprensible por cualquier persona en la organización. Muy cierto, porque si una persona no comprende en qué consiste el proceso en que está involucrado, no lo va a poder realizar de la manera adecuada, no lo va a poder desarrollar, mucho menos va a ser incluso contento con su organización. ¿O quién está de acuerdo con algo que no comprende? ¿Verdad? Entonces, un proceso tiene que ser comprensible. A la vez que es comprensible, los involucrados lo van a poder desarrollar de mejor manera, porque saben qué están haciendo, para qué están haciendo, con el objetivo de qué están haciendo. ¿Sí? Entonces se pueden identificar. El nombre que se asigna al proceso debe ser representativo de los conceptos. Si hemos dicho, al ser comprensible, se involucra. Entonces, para que sea comprensible también debe tener un proceso, un nombre de proceso que se entienda, que no sea complejo, sea simple, sencillo y que involucre todo lo que él realiza. Por ejemplo, si yo tengo un proceso de compra de pasajes. Compra de pasajes es un nombre simple, conciso y que involucra todo lo que va a desarrollar. Se entiende qué es el objetivo, ¿no? Se entiende cuál va a ser el producto. Se entiende qué es lo que va a involucrar. Entonces, no necesito más. Pero si yo pudiera decirle adquisición de partes del cliente para un asiento del viaje Lima-Huancayo, lo hago mucho más complejo, innecesariamente, puede sujetarse a confusiones, ¿verdad? Entonces,
ya no cumple el objetivo que tenía, ya no es el fin que tenía el nombrar ese proceso, ¿verdad? Entonces, tenemos que nombrarlo lo más simple y conciso posible. Y hemos dicho que un proceso tiene una entrada y una salida, ¿verdad? Pero no solo eso involucra un proceso, también tiene que tener un control. ¿A qué se refiere? Que tiene que desarrollarse de acuerdo a una serie de reglas o normas, tiene que estar incrustado en una serie de normas, no puede estar a libre albedrío, yo no puedo desarrollar algo sin saber si estoy transgrediendo una ley, estoy fuera de las normas de la empresa, ¿no? Estoy cometiendo un delito. Entonces, incluso no solo delito judicial, puede ser delito moral, fuera de ética. Entonces, tiene que tener un control. Y aparte, utiliza recursos. Ya hemos dicho que utiliza recursos de diferente índole, como recursos financieros, recursos humanos, el personal que lo desarrolla, o que se involucra. ¿Qué más? Recursos técnicos, los conocimientos, ¿sí? Que se necesita para desarrollar ese proceso. ¿Qué más? Los recursos, incluso tecnológicos. Pueden necesitar computadoras, no necesariamente una computadora de oficina, pueden necesitar un servidor, por ejemplo, último modelo, como se dice, la super Master 2, ¿no? A la redundancia. Entonces, tiene que ver qué recursos requiere en todo aspecto para obtener un buen resultado. Además de ello, tiene que tener un responsable. ¿Qué quiere decir? Alguien que se va a encargar de que este proceso sea desarrollado adecuadamente, de que vea si hay inconvenientes, que lo pueda resolver, que pueda proponer alternativas para mejor. Entonces, tiene un responsable. Actores, que son los que se involucran en desarrollarlo, en estar inmersos, en ejecutarlo. ¿De acuerdo? Retomamos un poquito de nuevo el ejemplo de la gestación de un bebé. Responsable de la gestación sería la mamá, porque dentro de ella se desarrolla el bebé. Los actores pueden ser ¿quiénes? En este caso el papá también, y el mismo bebé. ¿De acuerdo? Entrada, y hemos dicho, las células reproductivas, y el resultado, el bebé. Los controles, ya sabemos que tienen que tener cuidado, una serie de cuidados, la mamá especialmente, la mujer embarazada dentro de los 9 meses, no puede estar haciendo, digamos, deporte, fútbol, ¿no? Entonces tiene que regirse una serie de pautas para poder que el proceso sea desarrollado exitosamente, que tenga a su bebé feliz, ¿verdad? Entonces son los controles, tiene que ir, no sé, cada mes a chequearse, tiene que tomar vitaminas, ¿verdad? Son pautas, normas que normalmente, normas que en lo común tienen que seguir, ¿no? Y en algunos casos un poquito más específicos. Los recursos, necesita alimentos, necesita tecnología para hacerse ecografía, a veces electrocardiograma para ver el corazoncito del bebé, ¿no? Los de doctores, ¿se da cuenta? Entonces son todos los recursos que está utilizando. Y incluso recursos de vestimenta, necesita la mamá para estar bien algunos ropa especial, todo ello involucra que el proceso se desarrolle correctamente. ¿Sí? Entonces, se entiende todo lo que interviene para que un proceso se pueda efectuar correctamente. Teniendo ya ahora algunos conceptos previos de lo que era con procesos ya más claro, podemos ver algunos ejemplos, aparte de los que ya mencioné. A ver, tenemos 4
ejemplos de procesos. Lo que es pago, compras, firma de cheque y ventas, ¿verdad? Acá hay 4 propuestas de procesos, cada una con sus entradas y salidas correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, en el proceso de pago tenemos como entrada la factura y salida de cheque. En el proceso de compra se requerimiento, de entrada requerimiento y de salida de bien o servicio ya comprado. La firma de cheque tenemos cheque sin firma y cheque con firma como salida. Y en el caso del proceso de ventas tenemos una solicitud y una orden de producción como salida. ¿Cuál creen que de estos procesos, de estos 4 ejemplos, no sea un proceso? ¿Cuál de ellos? ¿O serán los 4 ejemplos de procesos? Tenemos que analizar entonces acá si todos involucran una transformación, si todos cumplen las pautas, si todos tienen las 2 características esenciales, ¿verdad? A ver, ¿será pagos? ¿Será compras? ¿Será firme cheque o ventas? Vamos a ver cuál de ellos era. El que no es un proceso es firma de cheque. A ver, vamos a ver ahora la razón del por qué. En los otros 3 ejemplos sí existe un proceso de transformación y un conjunto de actividades dentro de ellos. La factura no es lo mismo que, no es lo mismo que la salida, ¿no? Del proceso de pago, no es lo mismo que el cheque. Entra una factura, una solicitud de pago y sale ya un pago emitido, ¿verdad? Para poder llegar a ese cheque hemos desarrollado, por ejemplo, la factura entró al proceso de contabilidad, al área de contabilidad, lo revisaron, vieron si toda la orden estaba correcta, verificaron fondos, verificaron si los datos eran correctos, por ejemplo, del servicio, ¿no? El RUC, el monto. De ahí recién han procedido a elaborar un cheque y emitir. ¿Verdad? Hay una serie de actividades que se han desarrollado ahí. Lógicamente, están ordenadas. Entonces, hay un proceso de transformación. ¿De acuerdo? Entonces, sí cumple. Vamos a ver lo que es compras. En compras ha entrado un requerimiento. A ver, yo voy a una tienda a comprar un electrodoméstico. Entonces solicito al vendedor que me muestre los electrodomésticos disponibles. Elijo uno, veo si está dentro de mi presupuesto. Pido que vea si hay en stock. Luego pido que me lo traigan y realizo el pago, ¿verdad? Y luego me entregan el producto. Entonces, entrega, sale el bien o servicio. ¿Hay una serie de actividades que he desarrollado dentro? Sí. Entonces, sí hay un proceso de transformación. Veamos en cuanto a firma de cheque. A ver, me dice que entra un cheque sin firma. Ya, entra un cheque sin firma. ¿Y qué hago más? Si entra un cheque sin firma, simplemente lo sale un cheque
En este caso era firma de cheque. ¿Cierto? Ya. Tomando el concepto de firma de cheque, no cumple con los requerimientos que es un proceso porque no desarrolla un conjunto de actividades dentro de este. ¿Sí? No desarrolla una serie de acciones. Simplemente tiene una entrada con cheque sin firma. Realiza una acción de firmarlo y entrega el cheque con firma. Entonces no hay un conjunto de actividades que transformen la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que ese es el que no cumple, ya que en los demás sí hay un conjunto de actividades. En ventas hay una entrada que es una solicitud, nos lleva a ver si puedo producir, en este caso, lo que me están pidiendo, realizar una cotización, ver fechas de entrega, ver los medios de transporte en que lo voy a entregar, ¿verdad? Y tengo una orden de producción, dando, digamos, el visto bueno de que voy a cumplir con todo mi proceso de ventas. Entonces, puedo decir que produzcan porque voy a entregar algo. Entonces, igual que en los demás, hay una serie de actividades que desarrollan y que transforman las entradas para obtener las salidas, excepto en firma de cheque. ¿Se entendió? Entonces, ahí vemos la diferencia que hay entre un proceso y una actividad. ¿No? Para aclarar bien todos los conceptos que hemos ido desarrollando, vamos a ver algunas preguntas sobre puntos fundamentales del temario hasta el momento. A ver, hemos dicho, ¿qué es un proceso? ¿Sí? A ver, recordando un poquito. Hemos dicho, es un conjunto de actividades ordenadas lógicamente con un determinado fin. ¿Sí? ¿Que se desarrolla en cualquier momento? No, que se desarrolla en un tiempo y espacio determinado. Eso es un proceso. ¿Cuáles son las características esenciales de un proceso? A ver, que tiene que tener principalmente variabilidad y repetitividad. Variabilidad que no siempre va a ser exactamente igual, que tienen algunas diferencias en la realización de sus actividades. Y lo que es repetitividad, que no es estático, no se desarrolla solo una vez, que lo voy a desarrollar muchas veces. ¿Sí? A ver, ¿cómo reconocemos un proceso? Cuando tiene entradas y salidas, cuando tiene un control, cuando tiene un determinado fin. ¿Qué más? Cuando, a ver, recuerden un poquito. Cuando atraviesa, por ejemplo, no solo horizontalmente, sino también puede atravesar verticalmente una organización. ¿Qué más? Cuando afecta a todos los niveles de esta organización. No solo al que lo desarrolla, sino también puede afectar a otro involucrado, a otro colaborador. ¿Qué más? Cuando buscamos más el qué que el cómo. Voy a buscar, no quiere decir que voy a olvidar cómo hacer las cosas, que voy a dejar a un lado, que voy a fijarme solo en obtener, digamos, 1.000 millones, ¿no? De soles, sino que voy a trazarme ese más fin y luego recién voy a ver cómo puedo conseguir de mejor manera ese fin. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso nos ayuda a reconocer un proceso. ¿Qué más? Que tiene que ser comprensible, no solo para el que es dueño o el que diseña el proceso, sino también para los involucrados. Para todos tiene que ser comprensible el proceso, tiene que tener un nombre claro. No quiere decir que por poner un nombre más complejo y detalloso con palabras rebuscadas, mi proceso va a ser excelente. A veces lo mejor está en lo más sencillo, ¿de acuerdo? Siempre hay que recordarnos eso. A ver, vamos a mencionar ejemplos de procesos. Hemos dicho que no solo tenemos procesos en el ámbito empresarial, tenemos procesos en gran parte de nuestra vida. ¿Sí? Desde que hemos nacido, incluso para existir hemos pasado una serie de un proceso gestacional.
También hay procesos en el ámbito, por ejemplo, judicial. Proceso judicial, un juicio. ¿Cuál es la entrada? Muchas veces una demanda, una denuncia. ¿Cuál es la salida? Una sentencia. ¿Hay un proceso de transformación? Sí, porque dentro de eso evalúan las leyes, evalúan cómo lo han, qué delito han cometido, en qué circunstancia, quiénes han actuado. Entonces realiza toda una serie de actividades para emitir un resultado. ¿Tiene un control? Sí, las leyes, las normas. ¿Tiene recursos que utiliza? Sí, los recursos normalmente humanos, ¿no? Incluso también tecnológicos para tener resultados. ¿Cumple todo? ¿De acuerdo? Sí. ¿Es variable? Sí, no siempre emiten las mismas sentencias, incluso si es el mismo delito, no emiten las mismas sentencias. ¿Qué influye? Muchas veces las circunstancias, no es el mismo. ¿Es repetitivo? Sí, la mayoría de los juicios tienen una sentencia. La mayoría, decimos. ¿No? Entonces, ese es un ejemplo fuera del ámbito empresarial. Un proceso, a ver, técnico, ¿no? Las manufacturas, la creación de, digamos, de telares, la producción de telares, ¿no? Tiene entradas de materia prima, tiene salidas, por ejemplo, una frazada, ¿no? Es un proceso, transforma algo, utiliza recursos humanos, tecnológicos, financieros. ¿Tiene controles? Sí. Hay normas de, por ejemplo, calidad, ¿no? Que tiene que tener, digamos, una frazada para ser considerada como tal. Hay pautas que tienen que seguir para elaborarla, ¿de acuerdo? Entonces sí es un proceso técnico normalmente o manufacturero. Entonces, en diferentes ámbitos de nuestra vida vamos a encontrar una serie de procesos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, se desarrollan de esa manera. Sabiendo ya que es un proceso, ahora veamos qué es un proceso de negocio. La parte que nos interesa más, ya que vamos a hacer lo que es Business Process Management, ¿no? Gestión de procesos de negocio. Entonces, tenemos que tener claro lo que es un proceso de negocio. A ver, un proceso de negocio ha sido definido por muchos autores, ¿de acuerdo? Incluso en la ISO 9001 también está una definición de un proceso de negocio. Sin embargo, yo les planteo acá dos conceptos que en lo particular me agradan bastante porque involucran de forma clara también incluso la diferencia entre un proceso y un proceso de negocio. Y nos deja entender en qué consiste. Veámoslo bien. El primero es un concepto dado por Michael Porter. A ver, ¿se acuerdan quién era Michael Porter? A ver, vamos a recordar un poquito. Michael Porter es el que dio los conceptos sobre lo que es la cadena de valor. ¿Se acuerdan? A ver, todos los empresarios, los que están dedicados un poquito a la administración y gestión de empresas, deben acordarse de lo que es cadena de valor. ¿Sí? Que son la serie de actividades que una empresa debe desarrollar para dar una organización debe desarrollar para dar un valor al cliente, ¿verdad? Valor apreciado al cliente. Eso es una cadena de valor. Hay actividades primarias de soporte, ¿verdad? Más adelante quizás vamos a tocarlo un poquitito más, pero Michael Porter es el que dio ese concepto. Michael Porter también nos da una definición sobre lo que es proceso de negocio. ¿Qué nos dice? A ver, veamos. Nos dice que es un conjunto de tareas y actividades coordinadas entre sí. Hasta ahí estamos casi igual que la definición de proceso, ¿verdad? A ver, continuemos viendo. Llevadas a cabo tanto por recursos hombre-máquina, internos o externos a la organización. Ya un poquito más específico. Y que son necesarias e importantes, acá viene la diferencia, para lograr los objetivos de la empresa. Ah, ya, viene acá la diferencia.
simplemente se evoca a los objetivos de la empresa. Ah, ya. Entonces son todas las actividades que se desarrollan y que están coordinadas entre sí con el fin de lograr los objetivos de la empresa. Son necesarias e importantes para lograr lo que la empresa se propone. Sí, a ver, digamos, si mi empresa se dedica a la comercialización de productos de calzado. ¿El proceso de negocio cuál es? Ventas de calzado. Ese es mi proceso de negocio. ¿Por qué? Porque mi objetivo es vender más calzado. Mi objetivo es llegar a vender 1000 pares semanales, ¿no? Un poquito ilusoria, pero a ver, vamos a decir 1000 pares semanales. ¿Cuál es mi proceso de negocio que me va a ayudar a alcanzar ese objetivo? Venta de calzados. ¿Se entiende? Entonces, son las actividades y todas las actividades que está dentro de lo que es venta de calzados me ayudan a conseguir ese objetivo. Vender 1000 calzados semanales. Una meta, ¿no? Ya. ¿Se entiende más o menos? Veamos también otro concepto que nos da Harmer y Champi. A ver, ¿quiénes son esos dos autores? Un poquito raros sus nombres. Son dos también estudiosos que nos han dado este concepto en lo que es su libro Reingeniería de Procesos en el año 2003. ¿Qué nos dice? Nos han dado buenos conceptos sobre todo lo que es gestión de procesos, reingeniería de procesos, que también lo vamos a ver más adelante en el curso. A ver, nos dicen que un proceso de negocio, ya hemos dicho, es un conjunto de actividades que impulsadas por eventos y ejecutándolas en una cierta secuencia, crean valor para un cliente. Ah, ya. Entonces está desarrollado también con clientes. A ver, ¿cuáles son los objetivos de la empresa? Muchas veces, ya puede ser vender 1000 zapatos, ¿no? Hemos dicho. Ya, vender 1000 zapatos. Pero, para que vendan 1000 zapatos, ¿cuál es el objetivo fundamental? Tener satisfecho al cliente. Ah, ya. Entonces, normalmente los clientes de toda empresa, su razón de ser son los clientes. Si tú no tienes clientes, tu empresa va a fracasar. Entonces, el proceso de negocio tiene que estar también en función de satisfacer, darle un valor especial al cliente. Si tú no le entregas un valor especial al cliente, tu cliente se va. Entonces, el proceso de negocio debe estar en función también de satisfacer las necesidades que los clientes exigen para poder cumplir los objetivos de la empresa. ¿Se entiende? Y ojo, nos dicen que están impulsadas por eventos y ejecutándolas en una cierta secuencia, ¿no? Se desencadenan por algo, ¿de acuerdo? No es por sí. A ver, retomando el ejemplo de la venta de calzados. ¿Qué desencadena mi proceso de negocio? Que es venta de calzados, ¿no? Mi empresa de comercialización. ¿Qué desencadena mi venta de calzados? El requerimiento, la solicitud de un cliente cuando quiere comprar algo. La señora que viene a comprar algo, que requiere un zapato. ¿No? Ese es el evento que desencadena que mi proceso de negocio empiece, que se desarrolle, ¿no? Toda la venta. Y el resultado va a ser el calzado y entregado, vendido. ¿Qué le estoy dando? Le estoy dando un valor al cliente, le estoy dando el producto, el zapato que él desea. ¿He desarrollado toda una serie de actividades para lograr vender? Sí. ¿Han sido impulsadas por eventos? Sí. La solicitud de un cliente. ¿Ha sido ejecutada en una cierta secuencia? Sí. Cuando ha venido la señora a solicitar un calzado, un zapato, he tenido que ver qué modelos le puede gustar, si está dentro de su presupuesto, ¿no? Le han dicho, miren, esto está a 60 soles, han ido al almacén a ver si hay el stock, lo que más, le han llevado el modelo, luego, después que le han llevado el modelo, se ha probado, si le ha gustado se lo lleva, y, ¿no? Si le ha gustado ya dice, lo paga y se lo lleva, ¿verdad? Entonces se ha desarrollado toda una serie de actividades en un orden específico. ¿Se cumple la definición? Sí. ¿Se cumple lograr el objetivo de la empresa? Sí, que es vender, ¿no?
Entonces, ya entendemos un poquito mejor lo que es un proceso de negocio. Veamos otros puntos que tenemos que tener en cuenta para definir y tener bien claro lo que es proceso de negocio. Un proceso de negocio se reconoce por el tipo de evento que lo gatilla. Ya hemos dicho, hay eventos que lo desencadenan. Por ejemplo, la solicitud de algo, ¿no? Entonces, ahí vamos a reconocer para que se pueda desarrollar correctamente, se pueda empezar a ejecutar mi proceso. Nos dice que también un proceso de negocio es gatillado por el cliente. Sí, y hemos dicho, ¿quién viene a solicitar un calzado? El cliente, la señora que ya no tiene zapatos. Y los resultados del proceso de ejecución tienen que volver al cliente. ¿Quién lo ha iniciado? La señora que requería un zapato. ¿Quién lo ha recibido? Ella misma, porque ha obtenido el zapato que quería. ¿Ha sido iniciado y ha vuelto al cliente? Sí. El proceso de negocio nos dice que es transversal a las áreas y atraviesa la cadena de valor de principio a fin. ¿Por qué? A ver, para que se inicie todo el proceso de negocios, que es venta de calzados, transversal a las áreas, sí. Interviene el de atención al cliente, interviene almacén, interviene un poco el área de contabilidad, porque entra el dinero que pagan, entra a la caja, ¿verdad? Entonces, ¿es transversal a las áreas? Sí, no solo es de atención el vendedor. El vendedor va al de almacén, va al de la caja, entonces se involucran varias áreas. Y por ende, atraviesa la cadena de valor. Se encuentran debajo de los macroprocesos y los atraviesan. A ver, vamos a clarificar un poquito esto. ¿Qué es un macroproceso? ¿Será lo mismo que un proceso de negocio? En ocasiones se suele confundir, sí, ¿no? Porque al decir yo venta de calzados, involucra todo lo que mi empresa va a desarrollar, si es comercialización de calzados, ¿no? Entonces, involucra, pero no es lo mismo. No, puede a veces confundirse, ¿no? Porque es el proceso grande, dijimos así, proceso principal, mi proceso de negocio. Pero no es lo mismo que un macroproceso. Macroproceso normalmente viene a estar más ligado a cada área de la empresa. Por ejemplo, el área de almacén, ¿no? ¿Qué desarrollan en almacén? Los macroprocesos de almacén. Almacén o abastecimiento, ¿no? Ahí es un macroproceso, porque llegan los productos, una vez que llegan todos los calzados de la temporada, se clasifican, se ponen en tallas, se enumeran, se guardan en tal lugar, ¿no? Es un macroproceso. ¿De acuerdo? Otro macroproceso puede ser de otra área, de logística o contabilidad. Normalmente vamos a relacionarlos con las áreas. No es lo mismo que proceso de negocio. ¿Ok? Proceso de negocio puede atravesar las áreas. ¿Se entiende? Por eso nos dice, se encuentran debajo de los macroprocesos, sí, porque el otro involucra las áreas. En cambio, el proceso de negocio, que es venta, va a atravesar por almacén, por abastecimiento, va a involucrar también una parte de contabilidad, va a involucrar atención al cliente, ¿no? Entonces, ¿se entiende la diferencia? Los macroprocesos son los procesos grandes que muchas áreas, que las áreas principales áreas de la empresa se desarrollan para poder mantenerla funcionando. En cambio, el proceso de negocio son las actividades que hemos dicho que se desarrollan para dar un valor al cliente y cumplir los objetivos de la empresa. No necesariamente que la tengan en función. Yo puedo estar funcionando en mi empresa, pero no necesariamente cumpliendo exactamente todos mis objetivos. Perdón. ¿No? Entonces, hay un poquito la diferencia. Un proceso de negocios complejo puede ser descompuesto en varios subprocesos. A ver. Veamos.
hemos dicho que el proceso de negocios involucra las actividades que va a hacer la empresa para cumplir sus objetivos, ¿verdad? Entonces, este puede ser compuesto en varios subprocesos subdividido. Sí. A ver, ¿por qué? Si mi proceso es venta de calzados, yo puedo tener venta de calzados para damas, venta de calzados para niños, ¿no? Que cada uno es un subproceso. ¿Por qué? De calzados de niños va a tener, digamos, otra forma de abastecer. Y calzado de mujeres tiene otra forma incluso de conservarlo y mantenerlo, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas diferencias que pueden hacer que se subdividan. Normalmente los negocios complejos, cuando son un poquito más grandes, pero sí pueden estar subdivididos. Características de un proceso de negocio. Al igual que teníamos algunas pautas en los conceptos de procesos, también vamos a tener acá características que va a tener que tener un proceso de negocio para poder definirlo como tal. A ver, primero, tiene que ser definible. Definibilidad, tiene que estar claro, poderlo plasmar, así como hemos dicho, la venta de calzados o otro ejemplo, compra de pasajes, ¿no? Es claro, puede ser, está definido. Yo no puedo decir que hay un proceso de negocio si no lo puedo decir cuál es. ¿Se entiende? Entonces, esa parte tiene que estar bien clara. También un proceso de negocio tiene que tener un orden, ¿ya? No puede, hemos dicho, no tiene que, puede estar el libre albedrío, tiene que ser ordenado. Tiene que tener un cliente, sino para quien da la salida. Hemos dicho que regresa al cliente. Tiene que tener un valor agregado. Sí, no es lo mismo la entrada que la salida. Se transforma, da un valor más de lo que entra. Tiene que estar inmerso dentro de una organización, un proceso de negocio, dentro de una empresa. No puede estar fuera. Yo no puedo decir venta de calzados cuando no tengo ninguna empresa, ¿no? Que lo desarrolle. Entonces está dentro de una organización. Y hemos dicho que atraviesa normalmente la cadena de valor o atraviesa los niveles de la organización. Por ello también que tiene que tener funcionalidad cruzada. Intervienen muchos actores, no solo de un área, sino diferentes, que cumplen funciones distintas, que son fundamentales para nuestro proceso de negocio. Vamos a ver ahora tipos de procesos de negocio. El decir un proceso de negocio no involucra que solo haya que sea un proceso de negocio empresarial y listo. Hay tipos de procesos dentro de tipo de procesos de negocio, como son los procesos operacionales, los procesos de gestión y los procesos de apoyo. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno. Los procesos operacionales son los procesos clave de la organización. ¿De acuerdo? Sí, a ver. Hemos dicho venta de calzados. ¿Cierto? Ya. Venta de calzados es el proceso operacional, proceso clave de la... ¿Crean flujo primario del valor? Sí, porque ese es el que le va a entregar algo al cliente, ¿no? Tienen contacto directo con el cliente, normalmente, los procesos clave. El proceso de negocio que es venta de calzados. Ahora, procesos de gestión. Supervisan los operacionales. Ya. Normalmente le dan control al operacional. Establecen las estrategias para que mi proceso operacional, mi proceso de venta, sea cada vez mejor. Quiere decir, a ver,
tengo mi proceso operacional que es venta de calzados. Mi proceso de gestión puede definir como estrategias de mejora de ventas, ¿no? Normalmente son los que ayudan a mejorar el proceso operacional. O medición de ventas en el mes de marzo. Proceso de gestión. Para medir las ventas necesito establecer indicadores, necesito verificar tiempos, ¿no? Entonces, es un proceso de control. Se encarga de medir, plantear estrategias para mejorarlo, supervisar. Ese es un proceso de gestión. En el caso de un proceso de apoyo, son los que dan soporte a los operacionales. Por ejemplo, la contratación de recursos humanos, ya contratación de personal. ¿Por qué dice que da soporte? Sin personal de ventas, ¿podré vender? No. Sin personal de almacén, ¿podré también proporcionar al vendedor? No. Entonces, dan soporte para que el proceso operacional se ejecute, para el proceso principal, el proceso de negocio principal de mi empresa se pueda desarrollar. ¿De acuerdo? Sí. Pero los otros también son importantes, no quiere decir que no. ¿Se entendió? Esperemos que sí. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de procesos de negocio. Solicitudes de apertura de cuenta bancaria. Si es un proceso de negocio, tiene entradas y salidas. ¿De acuerdo? No necesariamente vas, pides y te entregan. Hay una serie de actividades que desarrollan por ejemplo, la atención a servicio cliente para entregarte tu cuenta o tu tarjeta, ¿no? Aperturar tu cuenta. Compra de pasajes. Sí, también es un proceso de negocio. ¿Por qué? A ver, si yo tengo mi empresa de transporte, ¿de acuerdo? Tengo mi empresa de transporte que se dedica a, valga la redundancia, el transporte de pasajeros en Lima, provincia, no sé, Lima, Huaraz. Ya. ¿Cuál va a ser un proceso de negocio? Que mis clientes compren los pasajes, ¿verdad? Entonces, compra de pasajes va a ser un proceso de negocio. ¿Por qué? Porque esto me proporciona cumplir, no poder proporcionar cumplir con los objetivos de la empresa, que es vender pasajes, ¿verdad? Ya. Entonces, se cumple lo que nos decía en el concepto. También se cumple lo que nos dice que da un valor al cliente, sí, porque el cliente al obtener su pasaje dice, yeah, voy a poder viajar, ¿no? Entonces le da un valor de la solicitud que ha generado, le da un resultado con valor agregado. Él puede haber solicitado el pasaje y obtiene luego su pasaje. Ahora, no es una actividad, ¿por qué? Porque dentro de lo que es compra de pasajes se realiza pueden realizarse una serie de actividades. Por ejemplo, entra la solicitud, ya, es la entrada. Verifican el asiento, verifican los destinos, ¿no? Le dan el precio, saca el día y luego de ahí recién que paga, obtiene su pasaje. ¿Ha realizado una serie de actividades? Sí. ¿Ha habido un proceso de transformación? Sí. ¿Verdad? ¿Ha cumplido con las características? ¿Es definible? Sí. ¿Tiene un orden? También hay una secuencia de pasos que se ha realizado. ¿Qué más? ¿Qué más hemos dicho que tiene que tener? ¿Es funcionalidad cruzada? Sí. No solo interviene muchas veces el que atiende, verifica varias áreas. ¿Por qué? Verifica lo que es el área, en este caso, de logística, ¿no? De los buses. Verifica lo que es, también interviene el área de contabilidad, porque también entran recursos a la empresa, hay ingresos monetarios en la empresa cuando compra pasajes. ¿Se entiende?
Entonces, cumplen las demás también características de lo que es un proceso de negocio. Al igual que los siguientes ejemplos, lo que es proceso de reclamaciones, elaboración de ofertas, que también es un proceso normalmente de gestión, hemos dicho, ¿no? Compra de un producto o servicio, no solo pasajes, otros productos. Contratación de personal, que será un proceso, ¿de qué tipo? Es un proceso de negocio. ¿Por qué? Porque ayuda a cumplir los objetivos de la empresa, sí. ¿Qué más? Pero será un proceso, normalmente si es una empresa de producción de atunes, ¿no? Contratación de personal, ¿será su proceso clave? No. ¿Cuál es? ¿Será su proceso operacional o proceso de gestión? No, es su proceso de soporte, su proceso de negocio, pero sí es un proceso de negocio dentro de la empresa. ¿Ok? Tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque va a ayudar, va a dar soporte también a que se pueda desarrollar el proceso clave. Ojo. Viendo ya algunos que hemos visto los ejemplos de procesos de negocio, y hemos visto los conceptos de proceso, ahorita vamos a ver algunos conceptos claves de lo que es un proceso. Conceptos claves dentro de un proceso, ya dentro de un proceso de negocio. Y hemos dicho, en alguna parte hemos definido lo que es un macroproceso, que es un conjunto de procesos relacionados, ¿no? Que normalmente están definidos más por las áreas, ¿de acuerdo? Están encima de los procesos de negocio. Subproceso, en los cuales se puede dividir un proceso de negocio. Las actividades, que son conjunto de tareas interrelacionadas, ¿no? Y la tarea, que es trabajo que realiza en un tiempo determinado. Un trabajo, una actividad, una acción. Conjunto de acciones es una actividad. Conjunto de actividades es un subproceso. Conjunto de subprocesos es un proceso y conjunto de procesos es un macroproceso. Entonces, ahí tenemos una escala, ¿ves? Un gráfico que nos diferencia la jerarquía entre estos conceptos. ¿Entendió? Más adelante, cuando en la segunda unidad del curso, en el segundo módulo del curso, vamos a clarificar más en la práctica, el momento de analizar y posteriormente modelar los procesos, vamos a clarificar más estos conceptos ya en la práctica. Pero sí tenemos que tenerlos claros, ¿de acuerdo? Ya, ¿qué hemos dicho? La tarea normalmente es una acción, ¿no? Un trabajo que se realiza en un tiempo. ¿Sí? Una actividad, un conjunto de tareas interrelacionadas. A ver, otro concepto clave que tenemos que tener aquí es lo que es un indicador. En BPM, al momento de implementar, vamos a tener que determinar, haber determinado ya indicadores. ¿De acuerdo? Es fundamental tener indicadores en todo lo que es Business Process Management. ¿Por qué? Porque luego estos indicadores en su evaluación nos van a poder decir si nuestra implementación de BPM ha sido correcta, nos ha dado los resultados que hemos esperado y ha sido eficaz, ¿no? Ha sido eficiente nuestra metodología. Entonces, estos indicadores dicen si está bien o está mal, en otras palabras. Entonces, tenemos que saberlos determinar. Un indicador, y hemos dicho que es, es un conjunto de valores que tienen como finalidad ayudar en la medición objetiva del comportamiento de un proceso. Bastante larguito su concepto. Es un valor que nos va a indicar si algo está yendo bien o está mal. ¿Sí? Hay diferentes tipos de indicadores. Ojo, hay un indicador general de proceso, hay indicadores estratégicos, indicadores tácticos, indicadores operacionales. Ya, hay indicadores, normalmente en general de procesos son indicadores de calidad.
estratégicos que se van un poquito más a la medición de eficiencias de, por ejemplo, ley de oferta-demanda, ¿no? Indicadores tácticos más van por el caso de cuán bien hemos utilizado los recursos, e indicadores operacionales en cuanto a en qué tiempo hemos podido desarrollar algunas actividades, procesos. ¿Ya? Entonces tenemos 4 tipos de indicadores que también al momento de definir en la práctica lo vamos a conocer un poco más. Como se dice, no solo la teoría basta, sino en la práctica lo vamos a poder determinar un poco mejor. Así que esta parte viene en el tercer módulo. Otro concepto que tenemos que tener muy en claro para lo que es procesos de negocio es la efectividad. ¿Qué es la efectividad? A ver, normalmente la efectividad también viene relacionada con la eficiencia y la eficacia. ¿Sí? Normalmente las conocen como las 3 E's. Ya. Las 3 empiezan con E, obviamente. Nos dice que la efectividad es el equilibrio entre eficacia y eficiencia. Si no sabemos los otros 2 anteriores, un poquito que este concepto no nos ayuda mucho, ¿verdad? Entonces vamos a determinar qué es la eficacia y la eficiencia. La eficacia es lograr un resultado o efecto, aunque no sea el correcto y está orientado al qué. Eficacia va a haber más que nada que yo logre lo que me he propuesto. Por ejemplo, se dice que uno es eficaz si tu meta ha sido vender 100 vender 100 zapatos, sigo con zapatos, vender 100 zapatos hoy día, 100 pares de zapatos hoy día. Ya, se dice que es eficaz y entonces vendí 101. Él es muy eficaz. ¿Ven? Ha logrado su meta, ha logrado superar su meta. ¿Sí? Ahora, quizás, ahora vamos a lo que es eficiente. Eficiente va a lo que, si él puede lograr la meta propuesta o acercarse más a esa meta con el menor uso de los recursos posibles. Entonces va más al tema de lograr algo de la mejor manera. ¿Sí? Por ejemplo, se dice que uno es eficiente si yo he podido vender, digamos, lograr vender 10 pares de zapatos solo yo en un día, ¿no? Y mi meta era 10 pares en 2 días. ¿No? O, a ver, clarifiquemos un poco más. Eficiente, me dicen, tu meta es vender, vamos a ir partiendo desde ahí, tu meta es vender 10 pares de zapatos en todo el día. Ya. Yo soy eficiente, voy a vender esos 10 pares de zapatos, pero en mi tienda, que me han puesto en mi tienda 10 pares de zapatos en mi local, pero solo sin los 4 personales que habitúo, solo con 2 y en 5 horas. ¿Se entiende que soy eficiente? He logrado mi objetivo, pero con el menor uso de recursos posibles. ¿Sí? Ya, 10 pares. Pero el otro ha sido eficaz, a vender más. ¿Cuál será entonces? Vender más, pero no importarle cómo exactamente, que si utiliza más o menos recursos, o vender exactamente lo que necesitan, pero utilizando menos recursos. El equilibrio entre estos dos se dice que es efectividad. Es decir, cumplo mi objetivo, vendo los 10 pares, no, ya no 9 con el otro, 10 pares, cumplo mi objetivo,
utilizando lo menos posible en el menor tiempo y de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, ahí se logra una efectividad, el equilibrio entre los dos. No diciendo solo el cómo, ni diciendo solo el qué, sino el cómo y el qué. ¿Se entendió? Ahora veamos bien. Nos dice, ¿y tu empresa es efectiva? Eso es lo que buscamos todos, ¿verdad? Ver que las empresas que tenemos o que, en las que trabajamos sean efectivas. ¿Por qué? Porque va a lograr sus objetivos o va a superarlos viendo la forma en cómo gaste menos recursos. ¿De acuerdo? Eso es lo que se busca. Ser efectivo. No eficaz ni eficiente, sino ser efectivo. Ahora que ya tenemos claro todos los conceptos, tanto de procesos que hemos visto en la primera parte, como de procesos de negocios, vamos a ver ahora lo que es gestión de o por proceso de negocio. ¿Cómo creen que se llamará? Gestión de o por proceso de negocio. Veámoslo. Ambos términos existen, tanto de y por, pero no significan lo mismo, que ahí viene muchas veces la confusión. Son diferentes. Veamos en qué consiste la diferencia. Gestión por procesos, nos dice aquí. A ver, en este gráfico nos ve el tema de lo que es gestión por procesos como que engloba todo, tanto estrategias, operaciones y tecnología, y gestión de procesos solo a través de lo que es operaciones. ¿A qué creen que se refiere esto? A ver, vamos a ver. Gestión de procesos y gestión por procesos. Normalmente la gestión de procesos se refiere a ver solo un proceso en un solo nivel, normalmente operacional. ¿Sí? No conlleva a ser transversal, no involucra todos los niveles, no involucra el nivel estratégico ni el de tecnología. Se involucra más ver cuán bien es un proceso que se desarrolla en el área operacional, si ese proceso se está desarrollando correctamente o tiene que tener mejoras. ¿De acuerdo? En cambio, si yo digo por procesos, me voy a involucrar los procesos que se desarrollan transversalmente, desde la estrategia, desde el nivel estratégico, atravesando por lo que es operativo y viendo el uso de la tecnología. ¿Sí? Entonces, esa viene a ser la diferencia. No es lo mismo. Cuando involucro por procesos, integra ya también lo que es Business Process Management. Una gestión integral de todos los procesos en todo nivel. ¿Ya? En cambio de procesos, solo ve un nivel, no en conjunto. Por eso es que en este gráfico se ve que acá dice solo operativo y el otro involucra todo. Sencillo. ¿Se entendió la diferencia? Ahora vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre gestión tradicional sin BPM y la gestión con BPM? ¿Ustedes creen que hayan cambiado? ¿Habrá cambiado o no? ¿O será lo mismo desde que ha aparecido? Normalmente BPM se ha implementado desde años 2000, no se ha implementado antes. ¿De acuerdo? Se ha implementado normalmente desde el año 2000, 2002, 2003. Entonces, previo a esta metodología, ha habido lo que era una gestión tradicional, lo que es sin BPM. Vamos a ver qué
¿En qué consiste la gestión tradicional? Nos dice que la gestión sin BPM mayormente era una gestión empresarial, llamada así. ¿Qué se refiere? Que las empresas sí tenían muy bien conocido que tenían que cumplir sus objetivos y que tenían que hacer conocer esos objetivos a toda la organización, involucrar a toda la organización. Pero no se sabía cómo hacerlo. Se podía decir, nuestro objetivo este año es mejorar las ventas en 10%, ¿no? Y para ello todos hay estrategias determinadas. Vamos a dar ofertas, 2x1 en tales épocas, vamos a incrementar en personal y vamos a comprar máquinas, ¿de acuerdo? Pongámoslo. Esa era la, digamos, la gestión, la estrategia planteada, ¿no? La gestión empresarial planteada, mejor dicho. Pero no se sabía exactamente cómo iban a estar interrelacionados tanto la parte operativa, la parte estratégica con tecnología. Ah, ya. Entonces solo va a ser, la parte estratégica va a determinar ofertas, ya. Pero para esas ofertas, entonces operaciones va a tener que producir más, ¿o no? No lo entendían. A ver, ya. Puede ser que sí. Y ahí la parte tecnológica va a comprar máquinas, pero ¿en qué áreas va a comprar máquinas? ¿Cómo vamos a desarrollar? ¿Quiénes van a estar encargados? ¿Cuándo? ¿Quién nos va a capacitar? ¿Se entiende? Entonces, cada área más o menos sabía algo, pero no sabían cómo interrelacionarse. No sabían cómo iban a aplicar en sí todos para poder, ¿qué? Para poder generar ese objetivo que se había planteado la empresa, para poder desarrollar esa gestión empresarial que había planteado. ¿Se entiende? Entonces surgía una pérdida de valor. ¿Por qué? Porque muchos decían, sí, pero ya voy a comprar, va a traer máquinas. ¿Esas máquinas para qué departamento será? ¿Será para envasado? ¿Será para encuerar en este caso, ¿no? ¿Será para poner la marca? ¿Será para poner el taco? No sabemos. Entonces, no saben tampoco cómo van a interrelacionar entre esas áreas operativas incluso. No se involucraron todos en conjunto, cada uno era prácticamente aparte, ¿sí? Entonces, no había un diseño correcto. Por lo tanto, había una pérdida de valor y generaba muchos conflictos esta gestión sin BPM. En cambio, con la gestión en BPM, sí se puede organizar. Los procesos, como hemos dicho, atraviesan, saben que involucran, de acuerdo a toda la empresa, a toda la organización. Es por ello que hay una gran diferencia entre sin BPM y con BPM. ¿No? Como hemos dicho, sin BPM se surgía pérdida de valor. ¿Sí? Se daban muchas se daban muchos conflictos entre las diferentes áreas. A ver, porque se determinaba, se conocía, simplemente se sabía cómo planear la estrategia en la organización. Cómo plasmarla. Ya estaba planeada, pero cómo la plasmamos. No se sabía exactamente cómo plasmar. Ahora, tampoco se sabía cómo lograr que los procesos se implementaran con la tecnología. Ya. Entonces, estrategia estaba aparte. Ya. ¿Cómo planeo la estrategia? La tecnología no se sabía cómo involucrar a los procesos con la tecnología exactamente. Y tampoco se sabía la estructuración mínima de los procesos. O sea, no sabía exactamente el proceso de manufacturas, digamos, de poner los cueros a los calzados, si iba a involucrar solo
al operario, si iba a involucrar parte de contabilidad, si iba a involucrar parte de tecnología, si tenía que ver algo de estrategia, no se sabía. Entonces se trataban como que áreas diferentes, ¿no? Puntos diferentes, niveles diferentes de la organización. Entonces, eso involucraba pérdida de muchas cosas y conflictos, ¿se entiende? Entonces, ahí es donde no se sabía cómo interrelacionar los procesos con todas estas áreas que surge el BPM, para manejar ahora los negocios en función de los procesos que se desarrollan dentro de la organización. Como hemos dicho, ahí surge el Business Process Management, BPM, traducido al español, gestión de procesos de negocio. ¿Qué nos dice que es la gestión de procesos por negocio? Muchos le dicen que es una metodología, una herramienta, un enfoque. La Asociación Internacional de Profesionales de BPM han dado el concepto siguiente. Es un enfoque sistemático para identificar, documentar, diseñar, ejecutar. ¡Oh! Muchas cosas. A ver, medir y controlar tanto los procesos manuales como automatizados. Ah, ya. Entonces, no solo van a haber procesos que desarrolla el hombre, sino hay cosas que también ya están dadas para la tecnología. Involucra los dos. Nos dice, con la finalidad de lograr a través de sus resultados, en forma consistente, los objetivos de negocio, que se encuentran alineados con la estrategia de la organización. Ya, entonces, como ya hemos dicho, se plantea una estrategia, en base a esa estrategia hay objetivos que cumplir, ¿de verdad? Y este enfoque nos sirve para identificar los procesos para cumplir esos objetivos, para identificarlos. Ya. Para luego, ¿qué más? Levantar, ¿qué quiere decir? Recolectar la información, plasmar esa información, que eso es documentar, diseñarlos, allá, de lo que se está dando, mejorarlos. O sea, voy a tomar todo lo que está y lo voy a ir plasmando y viendo por ahí las mejoras que puedo desarrollar. Ejecutar eso que estoy plasmando, que estoy planteando. Medirlos, porque después de haberlos implementado tengo que medir y controlar que se estén desarrollando correctamente. Tengo que medir si me está dando los resultados que yo esperaba. Si con las medidas que he puesto estoy obteniendo lo que quiero. ¿Ya? Eso es el BPM. Nos sirve para todo eso. Es sistemático porque no solo involucra una área, no solo involucra una parte. Te da un enfoque holístico, te da un enfoque del todo. ¿Sí? Involucra mucho. Nos dice también que abarca el apoyo creciente de tecnologías de la información. Sí, normalmente ahorita todo negocio tiene que estar alineado con las tecnologías de información. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar normalmente automatizado. Tiene que utilizar las tecnologías de información. Ahora, ¿qué son las tecnologías de información? Bonito suena, ¿no? Relacionado con computadoras. Ya. Las tecnologías de información son normalmente los software, aplicaciones ejecutables que nos ayudan a poner todos nuestros datos ahí y nos ayudan a gestionar nuestra empresa, incluso nuestras casas, nuestras actividades. Por ejemplo, una tecnología de información desarrollada puede ser un software que me ayude a, digamos, yo colecciono CDs, que me ayude a gestionar todos mis CDs, que me ayude a clasificarlos, que me ayude a ver dónde se encuentran, a dónde está ubicado. Los puedo plasmar ahí toda la información y me ayuda a clasificar. Esa es una tecnología de información. Me ayuda a gestionar mejor, administrar mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita el BPM tiene que estar apoyado con tecnología de información. ¿Por qué? Porque esa tecnología va a ayudarle a diseñar, a documentar, a implementar los procesos, a mejorar los procesos. ¿Se viene? Porque ahí va a estar gran parte de la información, la tecnología de información.
nos dice, tiene que abarcar apoyo creciente de la TI con el objetivo de mejorar, innovar y gestionar los procesos. Ya hemos dicho que determinan los resultados del negocio, crean valor para el cliente y posibilitan el logro de objetivos de negocio con mayor agilidad. Si nosotros gestionamos nuestros procesos de negocio adecuadamente, cada vez vamos mejorándolo, apoyados con las tecnologías de información, vamos a tener mejores resultados. Ese es el objetivo. Y al tener mejor resultado, al mejorar mis procesos, al conseguir más fácil mis objetivos, voy a poder dar mayor valor al cliente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es Business Process Management. Entonces, no es solo una herramienta. El Business Process Management utiliza incluso varias herramientas. Utiliza para lo que es mejora continua el Six Sigma, que es otra metodología. Utiliza las matrices FODA. Utiliza, ¿qué más? A ver, utiliza el Kaizen, ¿ya? Varias herramientas. El PDCA, que es el ciclo de vida de los procesos. Entonces, utiliza varias herramientas, que vamos a irlas viendo incluso en la parte de mejora continua. Utiliza herramientas tecnológicas, sí. Utiliza software, programas, vale la aclaración, programas que han sido desarrollados para plasmar, para diagramar nuestros procesos, que vamos a enseñar cómo lo vamos a plasmar, cómo de lo que está en la vida real, vamos a tener que ponerlo, como se dice, en papelito, en la computadora, para poder clarificar, para poder identificar dónde están las mejoras que puedo desarrollar y proponerlas. Y así mejorar cada vez, cada vez, cada vez. ¿Sí? Utiliza para eso programas. Ya no es solo que tú vas a dibujar en tu papelito, lo puedes plasmar, te puede ayudar ese programa a mejorar, ¿sí? Mediante indicadores, utiliza el Balance Scorecard para los indicadores. Entonces, no es solo una herramienta, mayormente se considera un enfoque, una metodología, que conlleva uso de varias herramientas también. ¿Se entiende? Entonces, el BPM es bastante... puede ser complejo, pero es bastante práctico para ayudar a mejorar los procesos de negocio de las empresas, que se tiene que implementar cada vez con mayor frecuencia y que lo vamos a desarrollar en este curso a partir de exactamente todo lo que es el segundo módulo. En el siguiente módulo, en la siguiente unidad de este módulo, vamos a clarificar también lo que son los conceptos relacionados con BPM. Por ejemplo, BPM Governance, BPM Operacional, lo que son el ciclo que se tiene que, los pasos o el ciclo que tiene que seguirse para desarrollar el BPM, que consiste en cada uno, ¿sí? Para poder ya aplicarlo. ¿Entienden? Entonces, ahorita estamos terminando de dar los conceptos previos para poder ya, como se dice, lanzarnos a la cancha. Ya sabiendo ahorita, ya pudiendo identificar los procesos que tenemos, pudiendo identificar las actividades que hemos dicho, que son conjunto de tareas, ¿no? Pudiendo, en un caso, si necesitamos a práctica dividir un subproceso, identificar las áreas, los actores, los controles, ¿sí? Ya podemos irnos lanzar a la cancha. Entonces, en la siguiente unidad vamos a terminar de desarrollar estos conceptos. Ahora, hay un concepto más que tenemos que tener claro, que el Business Process Management tiene 3 dimensiones, que es negocio, proceso y gestión. Business, que es negocio, proceso y management, ¿no? Lo que es gestión. La dimensión de negocio viene a ser la dimensión de valor. ¿Por qué? Porque el negocio es la que te va a dar el cash, ¿no? La que va a generar que ganes recursos, la que tiene valor para tu empresa,
sin lo que es establecer la actividad fundamental. ¿Para qué vas a hacer tu empresa? No puedes decir qué valor te van a generar. Por ejemplo, le menciono el negocio, mi empresa. A ver, ya, dejemos el cansado a un lado. Vamos a una empresa de transporte, ya volvemos a lo que es transporte. A ver, Cruz del Sur, veámoslo así. ¿Cuál es el negocio? Dime. ¿Cuál es el negocio? Transporte de pasajeros, ¿verdad? Ese es su negocio, transporte de pasajeros. ¿Por qué? El transporte de pasajeros le va a dar el valor que requiere, le va a proporcionar los recursos financieros que ellos quieren, el crecimiento que él quiere. Mientras más pasajeros transporte, más normalmente recursos va a tener, más ganancias va a tener, poder crecer. Entonces, ese es mención de negocio. ¿Ya? Business Process Management. Tenemos que establecer cuál es el negocio. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? A ver, la dimensión transformadora. Venta de pasajes. ¿Por qué? Ahí viene la solicitud, el requerimiento de un pasaje y el pasaje emitido. Ahora, la gestión es la dimensión habilitadora. Gestión de recursos. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál? La que habilita para que se desarrolle el proceso. ¿Cuál es? Por ejemplo, lo que es la designación de carros, ¿no? Logística. La parte de logística puede ser la dimensión de gestión, ¿no? Personales. Entonces, ellos son los que habilitan. Son 3 dimensiones que tiene que tener el Business Process Management que tiene. Entonces, de esta manera hemos dado ya los conceptos previos para poder incrementar lo que es implementar en la siguiente los conceptos finales teóricos para iniciar la aplicación de lo que es Business Process Management. En la siguiente unidad del curso vamos a desarrollar lo que es el ciclo del Business Process Management, lo que es BPM Government, lo que es BPM operacional, ya que son diferentes. ¿Sí? Las herramientas que tenemos disponibles para aplicar nuestro metodología y ya listos para desarrollarla. Y en esa unidad también vamos a desarrollar unos ejercicios para terminar de clarificar nuestros conceptos previos. Eso es, a ver, habían algunas preguntas, casi sabe esta edad, que procedemos a clarificar. A ver. ¿Qué método recomienda para reducir la variabilidad en tus procesos? Normalmente hemos dicho que los procesos siempre van a ser variables. Es prácticamente imposible que sean exactos, ni en los procesos automatizados son totalmente exactos. Si ven ustedes, hay diferencias, sobre todo en la parte operativa. Hasta una máquina no imprime exactamente igual, no envasa, ¿no? Por eso que incluso encontramos tarros de leche, por ejemplo, diferentes. Pero yo recomendaría que sean
de acuerdo a los procesos de mejora continua. Por ejemplo, el Six Sigma, que nos ayuda bastante a disminuir la cantidad de errores, y también la gestión de calidad, ¿no? Que son los dos, la parte que yo recomendaría para reducir la variabilidad. Pero no tengamos en cuenta que la variabilidad sea un defecto del proceso, necesariamente, no es así. Muchas veces el ser variable incluso genera a veces mejora, ¿no? Como ya hemos dicho, tanto la repetitividad y la variabilidad ayudan a que cada vez sea un poco más especialista. En los casos en que genere deficiencia, sí podríamos, como le digo, automatizar viendo temas, herramientas como el Six Sigma o la mejora continua. Sí, que lo vamos a ver, esas metodologías, esas herramientas en el quinto módulo del curso. Entonces, sin haber otra pregunta más, daremos concluido la primera unidad que hemos desarrollado.